vamos a emocionarnos, vamos a buscar allí con alegría, con gozo, el capítulo 3 del libro de Nehemías. Y no lo vamos a leer completo y usted se va a dar cuenta por qué. Pero vamos a ubicarnos y tal vez vamos a leer los primeros 6 versículos y lo dejaremos hasta allí porque usted se va a dar cuenta. Ya, permítanme. El ventilador va a quitar las notas de aquí. Ok, leemos Nehemías capítulo 3. Yo leo en Reina Valera y dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baaná, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Paseat, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y allí va a seguir describiendo una serie de personas, familias, que ayudaron a reedificar y restaurar las torres, los muros de Jerusalén, junto a Nehemías, a los sacerdotes, a los gobernadores y a mucha gente. Pero no lo vamos a leer completo. Eso va a ser tarea para el hogar. Lo que sí les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar al Señor para que nos ayude. ¿Qué podemos ver, entender, recibir de un texto donde encontramos un montón de nombres que incluso se nos dificulta pronunciarlos? Vamos a pedir de Dios sabiduría, porque eso está allí para bendición de su pueblo, de su iglesia, de nosotros, cada día, para que podamos seguir avanzando según lo que el Señor dice. Señor, te damos muchas gracias por cada nombre que está aquí en este capítulo. Te damos gracias por tu palabra, porque si está escrito es necesario que nosotros hoy no solo lo leamos, sino lo entendamos, lo apliquemos, lo practiquemos y que nos emocionemos confiando en ti y en lo que tú dices, para que en la práctica, en la aplicación podamos agradecer y glorificar tu nombre, Señor. Que nuestra conducta sea transformada, que tú seas edificando nuestras vidas cada día con fervor y pasión y nosotros alcanzando o caminando hacia la meta, Señor. Te pedimos por esta iglesia, te pedimos por cada familia, te pedimos por cada matrimonio, te pedimos por cada niño, niña, familia en este lugar, Señor, para que seas tú bendiciéndonos y guiándonos hasta tu verdad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece un capítulo como este? En la Biblia hay muchos capítulos donde se mencionan muchos nombres. Si usted tiene dificultad en algún momento para colocar el nombre a uno de sus hijos, busque la Biblia y allí va a hallar nombres de todo tipo. Pero yo quisiera recordar lo que hablamos la semana pasada. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué principios quedó en su mente del capítulo 2, el final del capítulo 2 que predicó nuestro hermano Gerardo? ¿Qué cosas quedaron en tu mente? ¿Qué cosas puedes recordar y decir, oye, la predicación me habló directamente a mí porque fui movido a hacer algo que nunca había hecho? O hay una frase que quedó marcada en mi mente que dijo el hermano Gerardo y que de verdad nunca la había escuchado de esa manera. ¿Qué cosas se hablaron la semana pasada? Y ayúdeme, pues estamos grabando y usted va a quedar grabado allí. ¿Qué cosas se vieron la semana pasada? ¿Qué cosas usted aprendió? ¿Qué cosas está tratando de aplicar de acuerdo a la predicación de la semana pasada? ¿No quedó nada en la mente? Sí, ¿qué quedó? Dígame alguna cosa.
Levantémonos, un llamado a levantarnos. Y ese fue el título de la predicación: levantémonos y edifiquemos. ¿Qué otra cosa? Levantarnos. Debemos descansar en el Señor, que Él sustenta la obra. ¿Qué otra cosa? Nuestros dones son para servir en la obra del Señor. Debemos, escúchese bien, eso es un desafío para nosotros: orar, planificar y esperar en el Señor. Sin duda me han ayudado mucho, porque me quedo con la frase que dijo Sandra, y es que la obra pertenece al Señor. ¿Saben? Cuando revisaba este capítulo desafiante, pensaba en este lugar donde usted está sentado hoy. Pensaba en las tantas construcciones que hemos hecho como iglesia. Pensaba en otras construcciones en las que he estado como iglesia. Pequeñas iglesias, pequeños siervos, pequeñas comunidades y ciudades. Pero allí estuvimos en algún momento ayudando. Pero en especial donde usted está sentado. Cuando fuimos a vaciar la losa del piso fue algo espectacular. Estaba el hermano Paul desde hace mucho tiempo armando los planos, armando los equipos, haciendo llamado a las mujeres, a los hombres y a cada uno de los que estarían, las cuadrillas que estarían aquí en este lugar. Y les puedo decir que las cuadrillas no eran cuadrillas especializadas. Eran hermanos de la iglesia a los que Paul en la mayoría de los casos iba a indicarles alguna tarea que hacer. Sí, de cierto, habían hermanos que tenían mayor habilidad en la construcción y en lo que se iba a hacer, pero al menos yo y otros como yo no sabíamos mucho. Teníamos que obedecer fielmente las indicaciones, teníamos que saber que debíamos trabajar en unidad. También dependíamos del liderazgo de un hombre que sabía lo que se debía hacer, pero debíamos estar orquestados, unidos y escuchando a una persona que nos dirigiera en la obra. Pues pensando en eso, pensando en la obra, pensando en construcción, pensando en reedificación, pensando en restauración, Dios está haciendo armónicamente y de manera sincronizada su obra. Si hay un texto que le podemos colocar, o un título que le podemos colocar a un mensaje como este, es una obra maestra. Dios está haciendo una obra maestra y en la medida que avancemos, usted va a percibir de qué estamos hablando. Hay algunos elementos que son visibles en este pasaje, en este texto, en este episodio que es completo y nos habla de la única y exclusiva obra maestra que Dios está construyendo. La única, escúchese bien, y exclusiva obra maestra que Dios está construyendo. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas en las que en el tiempo tal vez las hemos definido de mala manera. Y hay tres cosas que debemos decir de esta obra que Dios está construyendo. La primera es que en esta obra maestra las características son únicas. En esta obra maestra las características son únicas. Primero, porque son de Dios. La obra pertenece al Señor. Yo no puedo decir que voy a hacer algo sin que Dios lo indique. Pensemos en Nehemías. Él fue enviado desde su palacio, desde servir como copero del rey, desde aquel lugar hacia Jerusalén a reconstruir los muros. ¿Por parte de quién? Dios mismo. Dios lo movió, Dios lo motivó, Dios le dijo lo que debía hacer y allí estaba Nehemías escuchando la voz de Dios para ir a aquel lugar, dejando, como hemos dicho antes, comodidades. Son características que parten desde el uso de Dios de colaboradores, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos colaboradores de Dios, a quienes Él les muestra los quehaceres de su obra. Dios nos ha mostrado lo que debemos hacer. Y vean que estoy trasladando elementos, principios bíblicos hacia la actualidad.
Estamos trasladando lo que Nehemías hizo o Dios hizo a través de Nehemías como sus instrumentos o su instrumento hasta la actualidad. Porque si no nos quedaríamos en el pasado, si no nos quedaríamos construyendo muros, y Dios sigue edificando su pueblo, su reino, pensando en todas las naciones según la promesa que Dios dio a Abraham. No se salgan de esa promesa, no nos salgamos de lo que Dios tenía en mente, que de toda lengua, que de toda tribu, que de toda nación Él iba a llamar y a crear un pueblo para llevarlos a una ciudad celestial. El caso de Nehemías, quien aparte de ser un hombre guiado por Dios, estaba sirviendo como instrumento. Leamos el capítulo o el verso 1 de Nehemías 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. ¿Dónde está Nehemías? Esto es un llamado al liderazgo. ¿Quién escribe el libro de Nehemías? Nehemías. Y él no está allí. Y él no está en todo el capítulo 3. Él no se coloca como parte de la obra porque él sirvió como instrumento de ánimo para que los demás que tenían mucha más fuerza y sabiduría pudieran hacerlo. Tal vez en algunos casos, si nosotros con nuestro orgullo escribimos el libro, nos colocamos. Y yo, Nehemías, estuve allí para animar a los hermanos. Pero eso está establecido. Como es obra del Señor, Él reconoce que el Señor lo animó y Él reconoce que también animó a todas estas personas que aparecen en este lugar. Estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo en la obra de Dios. Y Dios va a continuar con su obra a pesar de que nosotros no sigamos. Porque es su obra. Y hay un mal entendimiento de que si yo no estoy, la obra de Dios se paraliza. La obra de Dios es indetenible. La iglesia del Señor es indetenible. Y por eso nosotros somos dichosos. Estamos gozosos de servir en primera línea, a nuestro Señor. ¿Usted está gozoso de eso? ¿Usted se siente de manera plácida al decir estoy dentro del pueblo de Dios? Porque en algún momento nos encontraremos cara a cara con el Rey del universo. Y hay muchas otras religiones, hay muchos otros movimientos que pueden decir muchas cosas, pero no tienen idea, no pueden describir progresivamente cómo se formó el mundo, de dónde viene el hombre, de dónde viene la mujer, por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo y hacia dónde vamos a ir. Los que sigan y sirvan al Señor y los que no le sirvan y lo sigan, también hacia dónde van a ir. Todo eso está descrito por el Evangelio y por la palabra del Señor. Entonces, ¿a quién iremos? Al Señor. ¿Qué seguiremos? Su palabra. ¿En quién esperaremos? En el Señor. Porque si usted espera en su fuerza, está mal. Si yo espero en mis fuerzas, estoy mal. Si yo dependo de un movimiento, estoy mal. Si yo dependo de un movimiento político, estoy mal. Si yo dependo de un movimiento de avance progresista, estoy mal. Debo depender única y exclusivamente del que está orquestando, como leíamos al principio, toda esta gran obra. En segundo lugar, es una obra netamente espiritual. Cuidado con ver muros. Cuidado con esperar cosas que sean palpables. Porque nuestra fe no depende de lo que vemos, como dice el autor de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de... la convicción de lo que no. Hay que recordar a Abraham. Abraham no vio la ciudad. Pero más adelante vamos a ver que en Hebreos 10 se dice que la fe de él justamente fue grande porque él confió en lo que no veía. Pero pensando en la ciudad celestial, él no estaba pensando en esa ciudad que se iba a establecer, donde fluía leche y miel. Ese era un punto para apuntar, valga la repetición, a la ciudad celestial. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros los creyentes. Y de eso parte una fe en Cristo Jesús. Creemos en lo que no vemos, pero estamos seguros de que eso es verídico, ¿cierto? Eso es seguro. No hay mayor seguridad. No hay mayor certeza sino esperar confiado, como decían uno de los hermanos, planificar y esperar y orar en el Señor.
Es una obra netamente espiritual. Todas las cosas que Dios nos ha dado nos deben llevar a reconocer que su obra es espiritual, que nosotros somos seres espirituales y como seres espirituales nos debemos a lo que Dios nos dice y que su palabra es nuestra guía, es nuestra norma de fe y conducta, y en ella debemos buscar la dirección del Señor. Y por eso cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, lo que ella dice, y no saltamos un capítulo 3 donde hay un montón de nombres para decir vamos a predicar otro capítulo porque aquí hay un montón de nombres. No, lo predicamos porque de allí el Señor nos está mostrando cosas. Es una obra que no depende del hombre, es espiritual. Los primeros que colocaron sus manos en la obra fueron los que estaban espiritualmente dirigiendo al pueblo. ¿Quién se levantó? Eliasib. ¿Quién era Eliasib? Un sacerdote. Él pudo decir, bueno, yo voy a orar por ustedes. Yo voy a clamar por ustedes para que Dios les dé fuerzas. Pero Eliasib, con sus hermanos sacerdotes, se levantó y comenzó a trabajar. Pero hay que prestar atención más adelante. ¿Qué pasó con este personaje? Para reflexionar en cómo nosotros estamos sirviendo dentro de la obra del Señor. ¿Será que lo hacemos por algún interés? ¿Será que estamos esperando algo a cambio? ¿Será que estamos buscando a ese Dios porque Él me dé o agregue algo en mi vida? Pero eso no quita, eso no mengua, eso no erradica lo que el Señor dice. Todos estamos involucrados en la obra del Señor. Los seres espirituales, los que están encargados de lo espiritual, deben levantarse y ser testimonio, ejemplo, para que la iglesia avance. Vemos a un Moisés allí avanzando y diciéndole, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Este pueblo que es contradictor, este pueblo que es duro de servir, este pueblo rebelde, desobediente. Señor, ¿qué hago con ellos? Era el líder clamando al Señor. Pero el Señor, ¿cuántas cosas hizo a través de ese líder que esperó a pesar de su aflicción en ese Señor? Y continuó, y avanzó, y llevó al pueblo, y vio grandes maravillas del Señor guiando a ese numeroso, contradictor, rebelde pueblo. Entonces, los que estamos al frente, y cuando digo estamos, usted también está al frente, porque incluimos hogares, incluimos familias, incluimos vecinos que están alrededor nuestro, y nosotros con la palabra del Señor, con la intención de ayudar, con la intención de servir en la obra, estamos incluso bendiciendo a los que están cerca nuestro. Y eso no se nos debe olvidar para hallar y guardar el testimonio. Entonces es una obra netamente espiritual. Primero, es una característica donde se muestran colaboradores que saben lo que deben hacer. Es espiritual. Y último punto de esta primera parte es que es una obra donde los que se levantan, los que restauran, los que edifican, lo hacen por gracia. Esta semana escuchaba una serie de presentaciones. Estaban muchos religiosos en cadena nacional y nosotros como creyentes debemos estar atentos. Habían pastores, pero también habían santeros. Habían paleros, pero también estaban los líderes judíos. Estaban los líderes judíos, pero también estaban los líderes de una religión pagana. Escúchese bien. Y allí estaban todos sentados en una mesa y yo iba escuchando la radio y percibí solo el mensaje de un sacerdote católico. Y usted pudiera decir, sí, un sacerdote católico. Y él decía, nosotros en vez de buscar guerra debemos buscar la paz del Señor. En vez de buscar guerra nosotros debemos ser de los que dan la gracia que ha sido recibida del Señor. Y eso llamó la atención, o me llamó la atención, porque el santero estaba hablando de sus ancestros, estaba hablando de su satanismo, los paganos estaban pensando en su paganismo, el pastor estaba hablando de ver al presidente como el magnate, el más grande, y casi le rindió pleitesía. Pero un hombre habló, y tal vez no es el que nosotros necesariamente estábamos esperando, y dijo que nosotros debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia y buscar la paz que ese Señor nos ha dado.
Cuando estemos sentados en cualquier lugar, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Debemos tener cuidado en que desde nuestros labios se apunte en algo que tenga como consecuencia que la gente pueda seguir la guerra, por ejemplo, la aflicción, por ejemplo, pero también el satanismo y la unión con Belial, como dice el Señor. No hay unidad de la luz con las tinieblas y nosotros debemos velar por eso como iglesia. Estar seguros de que nuestra misión y visión es presentar el Evangelio, presentarnos como luz, presentarnos como sal en medio de una nación que está necesitada y buscando cualquier cosa para salir de la aflicción, incluso colocando elementos de guerra para distraernos. Nosotros debemos llevar un mensaje de paz como iglesia del Señor. Estar preparados para presentar defensa del Señor ante los que nos piden cuál es nuestro mensaje. Entonces esta obra tiene características únicas. Y en segundo lugar, en esta obra maestra se describe con claridad la tarea de sus trabajadores. Allí estaba Paul con cada cosa bien establecida cuando fuimos a echar este piso. Él nos indicó lo que debíamos hacer y de seguro cualquiera de nosotros quería hacer lo que bien nos parecía porque tal vez teníamos nosotros mayor sabiduría en algunas áreas que el hermano Paul. Pero también cuando vemos una obra como esta, vemos a los tecoitas, siervos, hacer la obra del Señor, pero vemos a sus nobles decir, yo no voy a hacer lo que este Nehemías está diciendo. El Señor nos está mostrando que hay orgullo dentro del servicio del Señor. Usted allí en el versículo 5 ve que los tecoitas, el pueblo dijo, nosotros vamos a servir, pero sus nobles, y otra versión dice, sus mayores, o los que más tenían dinero, los más arraigados, los más populares, dijeron, nosotros no vamos a colaborar. Nosotros no vamos a hacer lo que Nehemías dice. Nosotros creemos que hay otra mejor forma de hacerlo. Y después nosotros nos vamos a sentar, como somos los que tenemos dinero, para decir cómo hacer y qué hacer con ese muro. Tal vez lo transformemos, pero no se unieron a todo el cuerpo de trabajo. Ellos querían hacerlo de su propia manera. Y usted pudiera decir, eso es cosa de ellos. No, es cosa de nosotros también. Nosotros somos acérrimos a obedecer lo que se nos dice. Queremos hacer lo que bien me parece, lo que desde mi corazón sale. Y eso muestra orgullo. Nuestro orgullo debe ser minimizado por la obra, el testimonio y los mandamientos del Señor. Entonces, las tareas están establecidas claramente en la Escritura. Nosotros debemos seguir lo que la Escritura dice. Y para ñapa, el Señor colocó a oficiales para que sirvan, para que ayuden, para que motiven, para que avancen al pueblo de Dios en esas tareas. Y es la intención, o debe ser la intención del liderazgo, animar para que se cumpla la obra del Señor, porque al final la obra es del Señor. Los primeros que con responsabilidad asumen el liderazgo son los sacerdotes, ya lo dijimos, pero hay que recalcar que los líderes siempre tendrán mayores responsabilidades, porque más se les está dando. Al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le está pidiendo que haga. Más se le dice anima, más se le dice despiértate, más se le dice levántate, más se le dice restaura, más se le dice avanza, pero desde el servicio. Porque en Nehemías vemos a un líder siervo, a un líder que no se basa en su chapa, en sus tiras, en lo que ha hecho en el pasado, en ser copero del rey. Es un líder, un siervo que se basa en lo que Dios le está mandando a hacer. Y está obedeciendo como soldado, está obedeciendo como siervo, está reconociendo que la obra es del Señor, está reconociendo que la obra es espiritual. Y es por ello que hoy nosotros recordamos a Nehemías como ese líder, hombre, siervo, instrumento de Dios, usado por Dios en un momento determinante de la historia del pueblo de Dios, para llevarlos a un lugar y para mostrarles lo que Dios debía hacer. En esta obra cada miembro es importante. En esta obra cada miembro tiene, como decía Luis Carlos, dones y capacidades para ponerlos al servicio del Señor. Dones y capacidades, repito, para ponerlos al servicio del Señor, pero no esperando algo a cambio,
pero no después de ponerlo al servicio, entonces reclamando mi parte. En algún momento estábamos en la iglesia y un hermano donó una guitarra porque él la tocaba. Y después, cuando él se mudó, él dijo: denme mi guitarra porque yo me voy. Entonces no era donado, entonces no era ofrendado. Pero en la obra del Señor, mucha gente quiere hacer cosas de esa manera. Si nosotros ofrendamos, si nosotros entregamos, si el Señor entregó su vida por gracia, nosotros también debemos hacerlo. Entonces no es hacer, no es cumplir, no es seguir para esperar que Dios me dé algo, es por gracia. Hablaba el pastor Denis de la ofrenda. La ofrenda la entregamos por todo lo que hemos recibido del Señor. Cuando vengo a servir en la casa del Señor, teniendo presente esto, pero teniendo presente lo espiritual, también estoy pensando en la obra del Señor. ¿Usted cree que eso es así? ¿Que la gloria es del Señor cuando le servimos, tanto en su casa física como cuando escuchamos que tenemos un culto sectorial en la semana del 31 de diciembre, y algunos ya lo han hecho? Yo digo: Señor, yo quiero estar en tu obra, trabajar y orar en la viña del Señor, dice un viejo himno. Trabajar y orar y pensar en aquellos del pueblo de Israel que estaban en medio de una guerra y ellos estaban frisando las paredes y con la otra estaban pendientes de los enemigos. Y eso nosotros podemos pensarlo hoy también. Trabajar y servir, pero pendiente de la seguridad, del avance de nuestros hijos y familias, de lo que está sucediendo a nivel del mundo, que se siente en una mesa paleros, santeros, pastores cristianos y mucha otra gente. Nos debe llamar la atención. El fin del mundo está cerca y estos son indicativos. Se están uniendo cosas que no tienen pies ni cabeza. Son unos monstruos que estamos viendo allí sentados alrededor de los que gobiernan. Debemos tener cuidado. ¿Para qué nos llaman? Decía el pastor Ageo: tenga cuidado de que te vean cara de bobo. Porque muchos bobos van allí a esos lugares pensando que van a otorgar, y detrás de eso hay una máquina diabólica que no vemos, pero debemos cuidarnos. Aquí en esta obra estaban unos enemigos de la obra. ¿Y quién los estaba usando? Pues Satanás estaba detrás de todo. Tobías, por ejemplo, Sanbalat, por ejemplo, Gesén, el árabe, también enemigos de ¿qué? De la obra. No querían que avanzara la obra. Y en cada instante nosotros vamos a tener la obra. El Señor nos ha llamado a enlistarnos. Se recuerda el valor, el sacrificio de mucha gente. Aquí lo tenemos. Y es bueno que usted lo lea con calma en su casa. Hay valor, hay sacrificio, hay mujeres trabajando, hay plateros trabajando, hay comerciantes trabajando, levantando muros y puertas. Hay gobernantes trabajando. Hay hijos de nobles trabajando, Allí están todos en la obra del Señor. Pero también hay gente que no están anotados aquí para que los recordemos con honra, sino con deshonra. Por ejemplo, los nobles, tecoitas. Por ejemplo, algunos otros que no terminaron la obra, como algunos sacerdotes. Ellos están escritos allí para decir: estos no cumplieron con su labor. Estos se alejaron de lo que se les había indicado. Aquellos ni siquiera iniciaron algo. Eso está escrito allí para que hoy nosotros recordemos en medio de todo el sacrificio, el valor, pero también la deshonra. Que nosotros seamos de esos que están escritos, marcados en el libro de la vida, hermanos. Cuando se abran los libros, y en especial el libro de la vida, y estén allí todos los inscritos, será de consuelo, de gozo, de alegría, mi nombre escrito allí y tu nombre también. Porque vendrá un momento, habrá un momento que eso va a suceder. Y yo deseo estar allí. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminarán. Otro dice: cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé.
con felicidad. Sí, Señor, gracias. Y Él va a decir, ven, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso deben ser las máximas y únicas o únicos deseos de nuestras almas. De que el Señor nos diga, nos llame, nos abrace y nos diga, aquí estás, te voy a recibir. Debe ser prioridad. Debemos ser recordados con honra de aquellos que con sacrificio se esmeraron en servir al Señor. Con honra siguieron y sirvieron en la obra del Señor. No ser de los nobles tecoitas, de los que se apartaron, de los que se alejaron y de los que deshonraron un escrito como este. Porque hoy los recordamos como los que no hicieron nada, como los que no obedecieron al Señor, como los que se cansaron, como los que el orgullo los atrapó de tal manera que dijeron no vamos a seguir a ningún Nehemías, y menos si viene de parte de Dios. ¿Quién me importa a mí, Dios? Yo voy a seguir mis propios deseos y lo que pase al final es lo que me importa a mí. Esos fueron los nobles tecoitas. Y no sabemos qué sucedió con ellos, pero estoy seguro que no fue nada bueno. La claridad de la tarea, de nuestra tarea, no es percibida por todos los que son llamados a responder. Dentro del pueblo hay un llamado, hay una claridad, hay un camino de las tareas, pero no todos los perciben. No todos lo perciben de la misma manera. Y ya hablamos de los nobles, ya hablamos de aquellos personajes que no quisieron seguir. La claridad dentro de la obra del Señor nos señala como prioridad el cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras casas. Saben, usted va a leer y se va a encontrar algunas familias que dijeron, yo voy a levantar los muros frente a mi casa. Y alguien pudiera decir, ay, qué manguangua, qué bello. Pues estaba bien que lo hicieran así, porque se necesitaba identidad, que ellos se identificaran con la obra, porque colocar el muro al frente de su casa implicaba que él estaba reconociendo que necesitaba seguridad por si venían los atacantes. Y hay al menos 4 o 5 familias que construyen, reedifican, restauran los muros frente de su casa. Cuidado de nuestras familias, cuidado de nuestras casas. Y hemos hablado que hay implicaciones con seguridad de nuestros hijos. Recordamos Deuteronomio 6, que dice, si podemos buscarlo, es bueno que lo leamos. Y hago un alto para decir, en estos días estoy trabajando en una tesis que justo habla de qué estamos haciendo con los jóvenes de nuestra nación y en especial con los jóvenes de nuestra amada Iglesia Bíblica Metropolitana. Factores que nos llevan a desatenderlos y a no involucrarlos de manera eficiente, incluso poniendo en peligro el relevo generacional de la iglesia venezolana. Ustedes saben, más del 65% de los que están migrando son jóvenes. ¿Qué está haciendo la iglesia, su liderazgo? ¿Cómo lo está atendiendo? Esa pregunta me la estoy haciendo yo. Y también se la debe hacer usted. Dice, cuando Jehová tu Dios, verso 10, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificares. Verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Y más adelante habla de que debemos repetirle todas las enseñanzas a nuestros hijos. Ponerlo en los postes, en los dinteles, en las puertas, en las calles cuando caminamos, cuando vamos en el carro, cuando estamos en algún lugar. Cuando nos hacen una pregunta, decirles qué dice el Señor. Andresito ayer caminando con él me dice, papi, qué suerte a veces tenemos. Y yo le dije, hijo, no. La suerte no existe, papi. Sí, ya yo te lo he dicho. Él lo sabe, pero quiere seguir repitiendo que la suerte lo lleva a hacer algo. Pues yo le dije, la suerte no existe.
está la voluntad soberana de Dios, sus designios, su provisión y también Él sosteniendo toda la creación. Y en eso yo confío, descanso, persevero, avanzo, porque si no me vuelvo loco. Y descanso en lo que Él tiene que hacer. Entonces, nosotros debemos tener como prioridad, según lo que Dios señala desde Deuteronomio 6, Jueces y muchos otros textos, la enseñanza a nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos. Nosotros como padres, como esposos, como matrimonio, cómo ellos lo perciben, cómo ellos están avanzando, cómo ellos están viviendo, cómo ellos están percibiendo la vida de familia. ¿Estamos asegurando y protegiendo los espacios de nuestras casas? Y eso es lo que estaban haciendo esas familias. Aquí yo voy a levantar este muro y lo voy a hacer de esta manera. Y voy a colocar el bloque así para que sea más fuerte. Si nos atacan por aquí, ya esto va a estar aquí bien fundamentado. Y de seguro con la instrucción de muchos. Ustedes saben, queridos hermanos, cuando les hablaba de identidad, también hay falsa identidad. Cuando les hablaba de seguir, también hay falsos seguidores de lo que se hacen. ¿Saben? Eliasib, el que se levantó con todo el estruendo para decir, vamos a trabajar. Luego, en el capítulo 13, búsquenlo allí, acompáñenme rápidamente. Capítulo 13, Nehemías, verso 4 dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con, verso 13, 4, ¿con quién se había emparentado Eliasib? ¿Y quiénes fueron los que estaban en contra de la obra y fueron a decirle a Nehemías que parara toda la obra? Uno era Tobías. Y aquí está el sumo sacerdote Eliasib emparentándose con Tobías. Y no solo eso, como dice un amigo, no solo eso, sino que le hizo una cámara dentro del templo. En la reconstrucción, él dijo, yo construí, no completo, pero yo le voy a dar a mi familiar lo que a él le pertenece. Y lo voy a meter allí en la cámara del templo, porque él necesita vivir en algún lugar. ¿Ustedes se están dando cuenta? Falsa identidad, me creo dueño de eso. Yo no soy dueño de nada, es obra del Señor. Y eso era para sacrificios, un cuarto de sacrificios, un cuarto al servicio del Señor. Y yo no se lo puedo entregar a lo pagano. Y mucho más a aquellos que están en contra de la obra del Señor. Entonces, cuidado con nosotros tener corazón similar a estos personajes como Eliasib. Eliasib entregó su primogenitura al servicio de lo pagano. Se emparentó y dice Nehemías, comenzando el capítulo 13, me dolió en gran manera. Era un dolor profundo después de haber indicado todo, después de tener el plano de lo que se iba a hacer, avanzar, animar, afianzar las enseñanzas, decirles, encontrarse con ese cuadro trágico de la construcción. Y por último, queridos hermanos, esta obra maestra está garantizada. Usted puede, se lo voy a decir un poquito más fuerte, esta obra maestra está garantizada. No hay nada que lo vaya a destruir. Hablaba con Paul Becerra y le hice la siguiente pregunta. Hola Paul, ¿cómo estás? ¿Qué diferencia hay entre una construcción física y la construcción que está haciendo el Señor? Y él me dijo, hay una clave. La construcción que está haciendo el Señor es espiritual. No usa materiales humanos. Mientras las construcciones físicas usan materiales perecederos. Vamos a buscar Hebreos 10:10. Y es clave para entender todo el cuadro bíblico. Muchas veces nosotros errados pudiéramos pensar en lo físico, pero debemos entender en la ciudad o esperar a la ciudad celestial. Hebreos 10:10, hablando de fe, hablando de perseverancia, hablando de constancia, el autor de Hebreos dice lo siguiente. Es 11:10.
Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. Vea, vamos a repetir. Porque esperaba la ciudad que tiene, cuyo arquitecto y constructor es. ¿Quién la esperaba? Un poquito más arriba. En especial Abraham, a quien se le dio la promesa, quien no entró ni vio o vio de lejos la tierra prometida, pero sus ojos no estaban en esa tierra. Sus ojos estaban en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham no fue menguada. Hermanos, esperamos esa ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No espere, no siga, no se deje llevar por lo que ve. Abraham, su fe fue contada por justicia y con justicia por lo que creyó. Y algunos pueden decir, oye, fracasó Abraham porque no entró a la tierra prometida, no vio lo que Dios le había dicho. Según el autor de Hebreos, él estaba bien claro. Porque esperaba, verbo pasado, llegar a la ciudad celestial, cuyo constructor, cuyo arquitecto es. No dice que estaba esperando la tierra prometida, era un impulso. Y él la vio, él dijo, pero esta no es la celestial. Y en esa celestial van a vivir hombres y mujeres celestiales que Dios está, o en los que Dios está construyendo vidas. Y ya para ir terminando, la obra del Señor está garantizada, como decía Paul, porque es espiritual, es inmaterial. Está terminada desde el plano del Señor y en su posterior ejecución. Pero pensamos en la obra que Dios está construyendo en mí también, en esa santificación, pero en esa justificación. Soy salvo por gracia, ya Él me salvó. No hay nada que nos quite ni aparte de las manos del Señor. Dice el Señor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni espada, ni lo alto, profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Entonces esperamos, esa obra está ejecutada, pero se sigue construyendo en nuestras vidas. Si nuestro corazón saliera algo así, debería decir un aviso: corazón en construcción. Se sigue construyendo, se siguen añadiendo cosas, se sigue terminando, pero Dios lo ha justificado. Es una misteriosa verdad. Somos justificados, pero progresivamente estamos siendo o avanzando en santificación hacia la glorificación de Dios en nosotros. Eso es algo que lo explicamos y hay que digerirlo, lo leemos y hay que releerlo, se lo enseñamos a los panares y hay que buscar una idea para que ellos lo entiendan, a los de Cuana de la misma manera. No es fácil, pero hay que vivirlo más allá de leerlo. No sé si me entiende. Hay que vivirlo, hay que aplicarlo, hay que llevarlo a cabo. Justificación, Filipenses 1:6. Aquel que... ayer tuvimos un debate bíblico y ustedes se saben la Biblia. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a pasar? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Está garantizada, Dios la preserva, está siendo construida por Dios desde la base y fe en Cristo. Hebreos 10:10 y 10:16 o 11:16. Dice, lo voy a leer porque hay que leerlo, dice más adelante el mismo autor de Hebreos, pero anhelaban una mejor, refiriéndose a una mejor ciudad. Esto es una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Dios no se avergüenza de nosotros, porque la ciudad está preparada según Juan
el Señor les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas, y si así no fuere, yo les dijera, voy a ir y se las voy a preparar, pero está preparada. Eso está listo. Las moradas están allí. Algunos se han adelantado. Están allí. Y nosotros deseosos de alcanzar la meta. Es nuestro deseo de llegar al final. Una garantía de salvación hasta el día de la redención, dice Pablo a la iglesia de los Efesios. Pablo estaba preso, de seguro había sentimientos en sus corazones, como cuando hay sentimientos y pensamos en nuestros familiares que ya no están. Pablo estaba pensando en las cosas más importantes desde la cárcel, estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en el avance, estaba pensando en muchas cosas. Y miren lo que dijo en Efesios 1:14, hay una garantía de salvación hasta el día de la redención. Hay una garantía, y esa garantía es el Espíritu Santo que Dios ha colocado en nosotros. Las arras de nuestra herencia. La herencia está allí. Y arras es garantía. El Señor nos ha sellado y nos ha colocado como garantía. Ya hay un pago previo en Jesús por gracia. Y nosotros estamos solamente esperando partir de este mundo, como sea, de la manera que sea, para reencontrarnos con el Señor. Dios nos está construyendo como obra maestra para habitar en la ciudad celestial. Hay un lugar, la semana pasada cantábamos, más allá del sol o por encima del sol. Hay que pensar en las cosas de arriba. Siempre recuerdo al pastor Ageo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquen las cosas de arriba, estén pendientes de las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba. Estemos pendientes de la obra del Señor, de la obra espiritual. Avancemos de esa manera y vamos a estar viendo siempre la obra maravillosa del Señor en nuestras vidas. Termino leyendo Efesios 1:30-32. Y les voy a pedir que se pongan de pie. E20. Dice, la cual operó en Cristo, está hablando de la revelación, la resurrección, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo lo llena. Queridos hermanos, recibid del Señor, ver todo este cuadro en Nehemías, ver cuánta gente trabajó, ve a aquellos que comenzaron algo y no lo terminaron, ve a aquellos que se negaron a trabajar, ver a mujeres metiendo las manos en la obra, ver a gobernadores avanzar, ver a sacerdotes que iniciaron y no terminaron. Es un cuadro que muestra la vida de la iglesia, que muestra un liderazgo animando, o que debe mostrar a un liderazgo animando, pero también muestra los peligros que hay alrededor, incluso desde dentro.